Muy buenas tardes, público presente, público televidente. Rafael Osborne, un servidor, Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. En esta tarde se complace en presentar a un maravilloso grupo de lenguas modernas, que nos va a hacer una presentación de Daniel Goleman, en su libro ya famoso, Inteligencia Emocional. Antes que todo, vamos a ponernos en manos del Señor para que todo salga como Él manda. Vamos a invitar a una participante y después vamos a empezar inmediatamente nuestra presentación. A 6 de diciembre, ya casi Navidad, es un gozo que el Señor nos haya permitido estar hasta estos días aquí. Y sobre todo, especialmente, aprender con estos jóvenes que son, óigame, son excelentísimos. Vamos a invitar a la participante para que haga su oración. Amante Dios que estás en el cielo, Señor, Padre, gracias. Gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más de bendiciones, Señor. Señor, te pedimos que sigas dándonos sabiduría, entendimiento y tranquilidad, Señor, a la hora de exponer. Que este magno evento sea llevado a cabo como debe de ser y que seas tú trayendo los que faltan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Santa Teresa González y le voy a estar hablando un poco sobre lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional ha llegado a ser de gran ayuda para nuestras vidas, tanto laboral como cotidiana, tanto así que puede afectar a nuestro proceder. Porque como dice un buen ejemplo que menciona aquí en el libro, y es que no importa que seamos suficientemente inteligentes para conseguir un buen puesto laboral, si no sabemos cómo controlar nuestras emociones, ya que gracias a ellas podemos tener reacciones que nos afecten en nuestro trabajo o viceversa. La inteligencia emocional tiene 5 pasos. El primero de ellos es el control de nuestras emociones. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, ya que de ellas dependen muchos de nuestros actos futuros. La número 2 es la automotivación. Si no motivamos nuestra mente a través de pensamientos positivos, es muy posible que todo lo que vayamos a ejecutar nos salga de manera negativa. La tercera es el autoconocimiento. Si no conocemos lo que sentimos, no podremos saber cómo demostrarlo. La número 4 es la empatía. Debemos de aprender a comunicar lo que sentimos sin necesidad de utilizar una sola palabra, o sea, por medio de nuestras expresiones. La número 5 es el control de otras emociones. Debemos de aprender a manejar las emociones ajenas de manera que podamos permitir que solamente el buen humor de las personas sea el que se nos transmita. En fin, debemos de aprender a tener estos pasos en nuestra vida y hacer de ello un hábito en nuestro diario vivir, ya que de nuestras emociones dependen muchas consecuencias en nuestro proceder. Siempre teniendo en mente que al tener la inteligencia podemos aprender cómo y en qué momento podemos hablar más. Si buscamos más allá de nuestra inteligencia, podremos saber cómo y en qué momento podremos callar. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Esther Almonte y yo le voy a hablar sobre lo que es anatomía de un secuestro emocional. Constantemente nosotros tenemos diferentes formas de manejar, diferentes emociones, o sea, ya sean emociones altas, emociones bajas. Todas esas emociones, cuando nosotros tenemos una emoción excesiva, ya sea de odio, de rabia, a eso nosotros le podemos llamar un secuestro emocional. A continuación les voy a hacer una breve historia de un hombre, el cual era un ladrón. Él ya se había propuesto dejar de robar, pero una amiga de él necesitaba el dinero porque tenía una niña enferma. Él eligió un lujoso apartamento, el cual creía que no había persona en el apartamento. Pero cuando entró se dio cuenta que había una muchacha. Lo que él tuvo que hacer fue amordazar a la muchacha y amenazarla con un cuchillo. Ya cuando él se iba, regresó la otra muchacha que vivía en la casa. Entonces la muchacha que regresó, ella le dijo: no te preocupes, que yo me voy a encargar de que tú pagues por lo que está haciendo. Entonces esto se le quedó como en su mente.
y ocasionó lo que es un secuestro emocional. Él no supo cómo actuar. Amordazó a la muchacha, la golpeó con una botella y la asesinó. Hoy en día él hace el cuento, y él relata el cuento y dice que él no sabe qué fue lo que pasó, que simplemente su cabeza estalló y él no pensó las cosas. A esto es lo que llamamos un secuestro emocional. La sede de todas las emociones. Cuando hablamos de la sede de todas las emociones nos referimos a la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro la cual se encarga de las emociones. Esta nos enseña cuándo nosotros debemos emocionarnos mucho, cuándo no debemos emocionarnos mucho. También ella actúa como una especie de centinela. Cuando nosotros tenemos miedo, ella se encarga de percibir la ida o la huida. Repetidor neural. Es un repetidor neural porque nos repite los recuerdos, se encarga de repetir los recuerdos, etc. Especialista en la memoria. La amígdala se encarga de guardar todos los recuerdos. También es el gestor de todas las emociones. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, la amígdala se encarga de todo eso. Y armoniza el pensamiento, armonizando el pensamiento y la emoción. Eso nos refiere a que nosotros debemos estar emocionalmente bien. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos emocionalmente bien, no pensamos bien. Por eso es que los muchachos, cuando no tienen una vida emocionalmente bien, no pueden aprender bien. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Darling y le voy a hablar sobre la naturaleza de la inteligencia emocional. Okay. Cuando el listo es tonto. Yo le voy a hablar sobre una anécdota que nos contó Coleman. Cuando todavía hoy en día no se sabe la razón por la cual un estudiante meritorio de secundaria atacó a su profesor de física con un cuchillo carnicero. Él estaba con su mente cerrada, todo lo que quería era llegar a la medicina en Harvard. Entonces estaba centrado y el profesor le dio una baja nota, por lo que él se frustró. Realmente él llegó a visitar al profesor quizás enojado y encerrado. Entonces lo que hizo fue que en una discusión lo atacó con el cuchillo. ¿Qué pasa? Le clavó el cuchillo en la clavícula y posteriormente el profesor no murió, fue llevado a juicio. Entonces luego de este juicio realmente no pudo salir como culpable. Un grupo de psicólogos y psiquiatras lo evaluó y tomó la decisión de que realmente estaba en un estado colérico. ¿Qué pasa? ¿Qué llevó a este chico inteligente a hacer esta locura? Realmente la inteligencia, el coeficiente intelectual, que es la inteligencia, no tiene nada que ver con nuestras emociones. Realmente el éxito no lo determina cuán inteligentes seamos, cuánto sea nuestro nivel de coeficiente intelectual. ¿Qué pasa? Bueno, yo me tomé un examen y me dio 122. Hay asesinos muy grandes en Estados Unidos que tienen un coeficiente intelectual muy alto. Entonces eso no tiene que ver con nuestro éxito en el mañana. Tenemos que tratar de llevar un enlace, un empate con el corazón y ser más comprensivos con los demás, confiar en los demás y de esta manera podamos ser mejor mañana. Esta es mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis y yo les voy a hablar de un pequeño capítulo del libro de Daniel que es Conócete a ti mismo. Bueno, este capítulo lo que el autor no quiere decir es, con Conócete a ti mismo, es que aún en la actualidad hay personas las cuales se dejan dominar demasiado por sus emociones y pueden llevarla a lo que es un trastorno o una frustración, depende de la situación en la que enfrenten. Pues bien, lo que el autor nos exhorta aquí es que
las personas debemos ser equilibradas, tenemos que tener un equilibrio y ser ecuánime, depende de la situación en la que nos enfrentemos. También nos dice que el ser una persona sin emociones o una persona que demuestre mucho sus emociones es malo. Bueno, todo en exceso en verdad es malo. Entonces, eso es lo que él nos trata de decir. Debemos tener equilibrio y ser conscientes de lo que nosotros vamos a hacer. No reaccionar indiferente o muy exaltado, sino tener un control total sobre lo que a nuestras emociones se refiere. Entonces, lo que yo les sugiero a todos es que depende de la situación, se pongan a evaluar cómo la van a enfrentar y no sin pensarlo quieran creer que es imposible o que no tiene solución, sino que mejor reflexionen a lo que de verdad puede ser. Gracias, aquí mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro Rojas. En esta ocasión voy a exponer de un capítulo llamado Esclavos de la Pasión del libro de Daniel Goleman. El dominio de uno mismo es la capacidad de afrontar los contratiempos emocionales. El hecho de poner un stop a las emociones más angustiosas constituye la clave para nuestra estabilidad emocional, ya que las emociones más intensas o que se prolongan por más tiempo son aquellas que socavan nuestra vida y nuestra estabilidad emocional. Pero ello no significa que debamos limitarnos a experimentar un solo tipo de emoción. La vida está sembrada en altibajos, pero nosotros mismos debemos de mantener el equilibrio para llevar una vida tranquila y equilibrada. En esta parte, la aptitud maestra es una historia que le ocurrió al propio autor del libro, donde él narra que siempre fue un estudiante universitario muy responsable, pero en una ocasión le sucedió que no se preparó para tomar un examen de cálculo en la universidad, por lo que estaba muy preocupado a la hora de tomar el examen. Cuando se sentó, podía ver con cerrar los ojos su fracaso en dicho examen y no era su forma de ser, ya que, como les dije, era un estudiante muy aplicado. En el momento que estaba tomando el examen, cerró los ojos y pensó, bueno, no me va a ir bien en el examen, y cerraba los ojos analizando o pensando si hubiera una manera de salir o si él estaba en un sueño, pero era la cruda realidad. Al final del examen, cuando no había llenado casi nada, se dio cuenta, o al final del tiempo, que en verdad el examen no era tan difícil. ¿Qué él hizo? Cerró los ojos, controló sus emociones y de ahí pudo darse cuenta que el examen era más fácil de lo que él creía, ya que las emociones lo tenían cerrado. Y muchos maestros, muchas personas, según los estudios, dicen que las personas que tienen altas emociones en el momento, sean positivas o negativas, no pueden actuar de una manera adecuada, no pueden pensar como se debe. Ahora, cuando uno se controla y uno analiza las cosas y uno le puede buscar solución, muchas veces los seres humanos, cuando tenemos alguna dificultad o algún problema, pensamos que el mundo se va a acabar, que no va a haber solución. Pero lo recomendable es analizar, sentarse, pensar. Mientras uno está con una actitud muy incómoda, con unas emociones muy altas, uno no puede concentrarse, uno necesita tener un equilibrio. En conclusión, las emociones, controlar las emociones es un acto lindo y hermoso, que nos conlleva una mejor forma de vida. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Franklin González. Yo le estaré hablando sobre las raíces de la empatía. Se dice que las raíces de la empatía no es más, o la raíz de la empatía no es más, o se adquiere, mejor dicho, desde que el niño nace, que va copiando las emociones o distintas emociones del padre y de la madre. También se dice que la empatía es la habilidad de incorporar los sentimientos ajenos a los nuestros, o la comprensión de sentimientos ajenos. ¿Cómo se desarrolla la empatía? Como dije anteriormente, la empatía se desarrolla desde que el niño nace, que va copiando o adquiriendo las diferentes emociones del padre y de la madre para su propio empleo. El niño con buena sintonía. Un niño con buena sintonía no es más que un niño que
puede manejar la empatía de forma eficaz, es posible, o es un niño que puede adaptar el sentimiento ajeno al suyo. El más vivo ejemplo es que cuando un niño se cae y se lastima y hay otro niño presente, normalmente tienden a llorar. O sea, lo que pasa es adoptan la emoción ajena. Los costos de la falta de sintonía, que dice, Stern afirma que a partir de las repetidas sintonías, el niño empieza a desarrollar la noción de otras personas que pueden compartir y compartirán sus sentimientos. Refiriéndome a esto, el costo de la falta de sintonía en un adulto, en un niño, lleva al desenlace de que una persona es incapaz de comprender los sentimientos ajenos. Que resumiendo las palabras, pueden ver a una persona triste y no causa ningún efecto en ellos. La neurología de la empatía, para una simple explicación y desde un punto de vista neurológico, se tiende a que yo como persona te veo sonreír, mis neuronas espejo mandan la información y entonces yo siento lo que tú sientes. Eso es la empatía desde una forma neurológica. Empatía y ética, las raíces del altruismo. No es más, se dice que mientras más empatía se tiene, más ética y moral tiene la persona. Normalmente en un juicio predomina mucho la empatía a lo que es la toma de decisiones. La vida sin empatía, la moral del psicópata y la mente del abusador. Las grandes mentes asesinas y criminales del mundo se dice que han sido carentes de empatía. Esto lleva a que cuando cometen sus actos tienden a creer que están haciendo un bien porque no entienden la emoción de la otra persona. Esa es la vida sin empatía. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mari Martínez y yo les voy a hablar sobre las artes sociales, las cuales no son más que la empatía y la compasión que sentimos por otros en los momentos críticos de sus vidas. En estas tenemos la expresión de las emociones, las cuales consiste en expresar todo lo que nosotros sentimos, ya sean alegrías, tristeza, ira, sorpresa, desagrado, interés, entre otras. Estas se conocen también como los roles fundamentales. Hay 3 roles fundamentales que son de suma importancia, los cuales son minimizar las emociones, las cuales consisten en disminuir lo que nosotros sentimos. Está también la exageración de emociones, la cual consiste en exagerar lo que sentimos, o sea, expresar más de lo que nosotros sentimos. Y la sustitución de un sentimiento por otro, las cuales se viven mucho hoy día, ya que si no queremos que nuestra tristeza se muestre ante la sociedad, lo que hacemos es que mostramos al público una cara de felicidad cuando realmente lo que sentimos es tristeza. Otra de las artes es la expresividad y el contagio emocional. Esto consiste en expresar lo que sentimos y contagiárselo al otro, o permitir que otros nos contagien lo que emocionalmente ellos sienten. Esto puede ser tristeza, miedo, dolor. También tenemos la génesis de la incompetencia social. Esta se refiere a las fortalezas y debilidades que nosotros tenemos como intelectuales. Se contaba en este libro el caso de un joven, el cual era un experto en idiomas, en lenguas, pero este tenía un defecto que no podía comunicarse con otros porque era muy tímido. Entonces esto hacía que él se mantuviera aislado de formar o iniciar grupos o juntarse con otras personas. También te odiamos el momento crítico. Este, como bien lo dice, en el momento crítico se relata sobre las vivencias que hemos tenido en el pasado que pueden llegar a marcar nuestra vida en gran manera, como es el caso de otro joven, el cual en su niñez era rechazado por los compañeros. Estos no le permitían unirse a grupos ni participar en nada y él así fue aislándose.
creando en él el miedo de ser aceptado por otros. Después de grande, él aún continuó así y así siguió teniendo el miedo de comunicarse o hablar, iniciar un grupo o expresar lo que sentía con otros por el miedo de ser rechazado nuevamente. Tenemos el resplandor emocional, el cual trata de autorregular nuestros dolores y también el contagio emocional. Hasta aquí mi exposición y seguimos con nuestros compañeros que van a seguir hablando de la inteligencia emocional aplicada. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Rosa y voy a hablar del enemigo íntimos. El enemigo íntimos, podemos ver en el matrimonio hay altos números de divorcios en el mundo actual. Ya podemos ver esta anécdota, que en los años 1820 se viene lo que es el divorcio evaluando, porque las personas en ese tiempo se casaban pero no duraban más de un año o 2 años y ya después empezaban los problemas y se divorciaban. También en ese tiempo podemos ver la escala que nos decía el manual, que desde 1920 aumentó a un 30%, ya en el 1950 aumentó a un 35%, hasta el 1990 ha aumentado un 67% los divorcios, porque ese es el enemigo que tenemos actualmente íntimo, porque siempre hay contrariedades en los matrimonios. La causa de divorcio es en la actualidad, esos son los teléfonos, los smartphones, ya la persona, el alcohol, lo que es los chats y también la desconfianza que está sucediendo hoy en día en las parejas. Ya podemos ver en la actualidad hay parejas que se casan, duran un año y luego allá al año se divorcian. También hay otras parejas que se casan y ya los 2 meses o 3 meses ya están en problemas divorciándose. ¿Por qué? Porque se desesperan en casarse sin estar preparados. También aquí podemos ver otro tipo de pareja. Ya esta pareja ya son parejas ya adultas, pero ya están en lo que es en el fracaso. Ya están ya totalmente separados. Cada quien está por su lado, cada quien hace lo que le dé su gana. Y ya tú tienes tu pareja, yo tengo otra pareja. Y ya duermen a la misma cama, pero ya están separados, duermen cada quien mirado para cada lado. También podemos ver acá que también la pareja se les interesan en lo que es en los matrimonios, porque ¿qué pasa? El matrimonio es la comunicación, el diálogo para poder llegar hasta el final que uno quiere. Aquí podemos ver otro tipo que ya en la actualidad los adultos discutimos delante de los niños. No es debido discutir delante de los niños porque los niños se trastornan, los niños crecen con una frustración y eso es lo que van a reflejar en el mañana. Porque mi mami y papi discutían, yo también crecí en eso, también voy a hacer lo mismo cuando tenga mi pareja y tenga mi niño o mi niña. También aquí se trata de un padre que solamente le daba trato a su hija y no le daba tratos a los hijos. Entonces su madre, como vio que él le daba tratos a los hijos, ahora ella agarró a los niños y habló. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yoheli y yo les voy a continuar con el tema Ejecutivos con Corazón. Este tema voy a tratar 2 puntos muy importantes, que las razones que reflejan importantes cambios. La primera es la peor forma de motivar a alguien. Muchas veces nos damos cuenta cómo en nuestros trabajos, así mismo como en el matrimonio, uno de las parejas, por ejemplo, cuando tienen algún inconveniente o alguna discusión, siempre suelen decir palabras hirientes. Por ejemplo, en el caso de las esposas, el hombre en ocasiones suele decir, esta comida sí quedó mal, pero no le da un motivo, ni le dice por el contrario cómo debe mejorar. Entonces son formas malas para motivar a alguien. En nuestro ámbito laboral también vemos como en ocasiones nuestro jefe, por ejemplo, si cometemos algún error, nos dice en forma ruda, nos dice cualquier palabra que nos lastiman y nos hace ver menor o
quizás incapaces de hacer este trabajo. Otro punto muy importante que quiero tratar es aceptar la diversidad. Una frase que encontré que me gustó mucho, que dice que nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, por su lugar de origen o por su religión. Esto lo dijo Nelson Mandela. Una historia que pude ver en mi tema es una joven que trabajaba como gerente en un restaurante. Una noche muy tranquila, ella vio como un grupo de cristianos, su color era, o sea, su piel era negra, entran al restaurante y quieren cenar y conversar acerca de la iglesia, y eso eran miembros de una iglesia. Las camareras se quedaron igual, no quisieron ayudarlos ni siquiera atenderlos, al contrario, lo pusieron en una esquina como que ellos no eran nadie, lo discriminaron, no quisieron servirle la comida y empezaron a hablar de ellos. Esta joven, de su mismo color, al ver la situación, va donde su jefe y le expresa que ella se siente mal por esta situación. Entonces el jefe simplemente le dice, ellas fueron criadas así, yo no puedo hacer nada. En esta ocasión esta joven renunció al instante porque ella no pudo soportar la forma tan agresiva y la forma tan mal como trataron a estas personas simplemente por su color de piel. Aquí vemos como todavía en este siglo vemos, aparte de todas las guerras, de todas las personas que lucharon para culminar con este mal, todavía vemos como en los restaurantes, siquiera en la calle, vemos como personas discriminan por el color de piel o por la religión o por el lugar donde vienen, si son pobres, si son ricos. Todavía se clasifican a las personas. Entonces yo quiero dejarle que las personas, todas somos iguales, no importando el color, no importa la religión, no importa el lugar donde vinimos, todos tenemos que respetar porque somos seres humanos. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Ángela y yo voy a hablar sobre lo que es la mente, el estado emocional de la mente y la medicina. En esta parte yo leí una historia donde decía de un señor que estaba enfermo y fue al médico. Cuando fue al médico lo diagnosticaron con una enfermedad. El solo pensar que él podía tener una enfermedad terminal, el señor se puso mal emocionalmente. Cuando a él le diagnosticaron con cáncer, él pensó que su vida estaba acabando, lo cual algunos médicos tienen que ver la manera en que le dicen las cosas a sus pacientes, ya que hay personas que no asimilan de la misma manera que otras. Que trabajen hacia una medicina que cuide a sus pacientes, que trabajen, que investiguen, que se enfoquen no solamente en decir qué son las enfermedades, sino darle aliento a cada persona para que pueda asimilar de una manera mejor lo que le sucede y que esa persona pueda luchar por su vida, es decir, o pensar que puede tener una oportunidad para recuperarse. Los beneficios clínicos de los sentimientos positivos. Esto se enfoca en lo que son los sentimientos de las personas. Hay personas que se deprimen al pensar, bueno, pues estoy enfermo ya, no voy a llegar a ningún sitio, se me acabaron las esperanzas. No es así. Las personas, según le llegan estas pruebas, estas enfermedades, tienen que decir, Dios mío, ayúdame, y seguir luchando, seguir adelante y pensar, bueno, yo voy a continuar hasta que Dios quiera. Los médicos son un gran grupo de personas que día a día trabajan para el bienestar de sus pacientes, de tratar de salvar vidas y de darle esperanza al ser humano de que según sus investigaciones, según la ciencia ha avanzado, pues hay enfermedades que ya se pueden curar. La mente del cuerpo, la relación entre las emociones y la salud. Las emociones tienen mucho que ver con la salud, porque si tú te sientes bien, tu salud puede mejorar. Pero si tú te sientes deprimido,
Y a través de esto, te pones a darle mente a lo que es la enfermedad, puede de que te mueras más pronto. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Carrasco y yo les estaré hablando sobre el crisol. Pero para que no se confunda, el crisol no es más que, en otro término, la palabra el crisol familiar, que hoy en día es lo que se trata sobre la familia, la vida cotidiana, de cómo la familia vive y le da la crianza a sus hijos. En el aprendizaje familiar podemos observar que antes de uno educar a nuestros hijos, tenemos que evaluarlo para así darnos cuenta en qué ellos fallan y buscar la manera de cómo uno aprender de ellos y ellos de nosotros. Los padres emocionantes. Mayormente los padres emocionantes suelen ser inteligentes. A través de que el niño va creciendo, va reflejando lo mismo de su padre, la misma inteligencia o la capacidad de que ellos puedan desarrollar su habilidad emocional. Sentimientos de un niño. Muchas veces en las parejas, los niños observan cuando las parejas están discutiendo, pero hay parejas que no se dan cuenta cuando los niños se sienten como estresados, tristes, de mala manera. Entonces ellos se aíslan, se van a una parte y los padres no se dan cuenta. Como una parte que yo estaba leyendo en el libro de inteligencia emocional, donde una pareja estaban jugando videojuegos, entonces el niño quería aprender, pero los padres ya estaban frustrados jugando, y cuando ellos iban a enseñarle, ellos le decían a su hijo que se apartara. Ya esta pareja estaba como enviciado sobre ese juego, y el niño se echó al lado. En vez de aprender que es un videojuego, él se aisló y se puso triste. Bueno, como por último, dice una nueva puerta a la oportunidad. ¿Qué no quiere decir? Que muchas veces nosotros estamos esperando que la oportunidad vaya a nuestra puerta. Nosotros debemos construir esa puerta para así uno poder conocer oportunidades que se nos presentan en la vida. También ver más allá sobre lo que uno anda buscando sobre la oportunidad. Yo entiendo que la oportunidad que a veces se nos ofrece puede ser por un amigo, una persona que nos quiera motivar para un empleo, y nosotros tenemos que saber aprovechar. Eso es todo y gracias por escuchar. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Emmanuel de la Cruz y mi tema a exponer es trauma y reeducación emocional. La historia comienza con el nombrado Song Ship, un refugiado camboyano. Según la historia, quedó estupefacto cuando sus 3 hijos de 9, de 6, 8 y 11 años de edad le pidieron dinero para comprar unas armas para emplearlas en un juego llamado Juego de Curly. La historia se basa en una historia verdadera. Ellos querían que el padre le diera dinero para comprar esas armas, las famosas AK-47, que son una gran arma de guerra, para ellos emplearla en ese juego. En este juego, el famoso el llamado Juego de Purdy, ellos, se basa la historia, en el juego, Purdy, en la historia, masacra con un arma AK-47 a un grupo de niños. La historia se basa en un hecho real, cuando el 17 de febrero del año 1989, Patrick Purdy, antiguo estudiante de una escuela primaria en Cleveland, Ohio, masacró desde un extremo de la escuela, del patio, a un grupo de niños, de los cuales mató 5, hiriendo a 29. Según la lectura que pude apreciar en el libro, al cabo de los 5 meses, los niños continuaron jugando el famoso juego llamado Purdy. Dice también que la mente de esas personas quedaron muy traumatizadas
con los hechos que ocurrieron en esa escuela. Todo el tiempo siempre se preguntaban qué pasó. Todos esos hechos negativos quedaron en la mente de esos niños. También dice que hubo una joven, una estudiante de la escuela, que en su imaginación ella escuchó unos disparos y fue gritando donde el director que había escuchado disparos. Entonces, durante ese proceso que ocurrió la tragedia, se emplearon medidas donde los niños tuvieran precaución cuando estuvieran jugando, y hasta había un grupo que servían de guardia por si escuchaban cualquier cosa, de que escuchaban disparos, de una vez se escabulleran, se escondieran donde estuvieran a salvo. Debemos decir también que Estados Unidos, ese hecho sucedió en Estados Unidos, donde ha sido un país que es muy común que se levanten esos pistoleros y hagan esos tipos de masacres. Para acabar con la violencia, ¿qué se debe hacer? Una opinión mía que debo decir: educar a los niños desde pequeños con valores cristianos y para tener una mejor sociedad, y no dejar que los niños jueguen con armas, y aconsejar bien a los niños. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Yaneli Santos Cabrera y yo le estaré hablando del temperamento, no es el decir. Hasta cierto punto, todos tenemos un temperamento diferente, lo cual se basa, también tenemos diferentes características, como es nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar en nuestro conocimiento. Tenemos otro tema también, que es la neuroquímica de la timidez. La neuroquímica de la timidez no es más que cómo nos comportamos durante la reacción de algunas actividades. Como puede ser, también la podemos superar en algunos ámbitos de cierto tiempo y de ciertas circunstancias. Nada me preocupa el temperamento alegre. Esto no es más que la forma de usted adquirir el conocimiento. Nada me preocupa puede ser en diferentes ámbitos, como no importarle qué hacer o qué estás dispuesto a hacer. El temperamento alegre es cuando tu mente está positivo, siempre estás de buen humor y siempre estás alegre en todos los ámbitos. Domesticar a la imperecitable amígdala. Esto no es más que una parte cuya del cerebro, izquierda o derecha. La parte izquierda es cuando usted está de buen humor o buena referencia. La parte derecha no es más cuando usted está malhumorado. La infancia, una prueba abierta a la oportunidad. Desde pequeños somos una esponja, lo cual absorbemos todo. Desde pequeño, de ahí es que usted va adquiriendo conocimiento de acorde a cómo usted lleva su momento clave. La inteligencia emocional es uno más de las fases importantes, porque durante esos momentos los niños van adquiriendo los momentos clave para cuando estén en adultos sepan cómo llevar a cabo su forma. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Arnaldo Cruz y yo le voy a hablar del coste del analfabetismo emocional. El analfabeta emocional no es más que una persona que no puede dirigir las emociones, no puede sobreactuar y no sabe cómo dirigirse hacia ciertos sentimientos dañinos que él tiene. El problema con este estado de la mente es que se adquiere desde niño, ya que los muchachos ven en sus familias, en la escuela, la forma que ellos entienden que es correcta de actuar. Y cuando no se le enseña un buen ejemplo de esta formación, se pueden complicar. Lo que nos dice el autor George Coleman es que los problemas de violencia de la niñez, los delitos que estos cometen, las violaciones, las muchachas embarazadas, él dice que se ve por el analfabetismo emocional, que no se puede como diagnosticar como una enfermedad, porque no es más que una forma que no se le ha enseñado al niño en presente. El malestar emocional no es más que
cuando las emociones se apoderan de la mente y ya el niño empieza a actuar de una forma que él cree que es correcta porque es la única forma que le conviene. Lo que él hace es adoptar una forma agresiva como respuesta a todo movimiento que él crea que es como algo hacia él, una agresión. Siendo así que muy posiblemente no sea lo que él crea. Los niños agresivos tienden a pensar que todo lo que ellos hacen, por ejemplo, que le choquen y le tumben los libros y que se le caen y los otros se les rían, lo tienen como burla. La única respuesta que ellos tienen a este comportamiento es la agresión, porque ellos creen, como ellos ven que no le molestan más después de ser agresivo, es la única forma. El control de la agresividad. Esto es ya los científicos de las altas naciones tomando cartas en el asunto. Lo que ellos hacen más que otra cosa es una escuela para niños indisciplinados, donde ellos le enseñan todo lo que tiene que ver con su comportamiento. Ellos, por ejemplo, le pasan video, una pelea entre dos muchachos, el bullying, propinándole una paliza al muchacho. Ellos creen que es justificado, porque si el muchacho ofensivo, el defensivo no lo hubiera cargado, él no hubiera hecho lo que ha llegado. Otra cosa es que ellos le enseñan cuál es su comportamiento agresivo y cómo piensan los demás. Esto ha llevado a un buen grado de aceptación en las altas naciones. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais passer de vous parler au sujet de l'alphabétisation des émotions. El objetivo principal de la escolarización de las emociones es identificar y evaluar el nivel de competencia emocional y social de los alumnos en un ambiente de clases regulares, es decir, que debemos reconocer los diferentes conflictos para hacer de estos mejores personas en el futuro. Y el origen de la escolarización de las emociones para evitar problemas concretos futuros es evitar la drogodependencia, los embarazos infantiles y el bullying. Un ejemplo que yo vi en mi lectura fue que si alguien nos da una crítica y nos enojamos y no escuchamos, estamos eligiendo mal nuestras emociones, pero si nos paramos y escuchamos qué nos están diciendo, detenemos, hacemos un análisis de las ideas de la otra persona, podemos pensar que tal vez nosotros dimos un argumento errado y así será más fácil ambas personas pedirse perdón. Podemos ver que el enojo es una de las emociones más conflictivas que debemos reconocer entre si tenemos sentimientos muy encontrados y emociones, y que debemos sobrellevar las emociones a través del estrés y sobrellevando los objetivos de la vida. Pude entender que en la alfabetización de las emociones debe haber un balance entre el corazón y la razón, que depende, o sea, van de la mano la inteligencia emocional, comprender nuestras emociones, utilizar bien nuestras emociones, percibir cuáles son, o sea, conocer las emociones de la otra persona, tanto como las nuestras, y aprender a manejar las emociones en diferentes aspectos. Podemos ver un vínculo, una conexión de la alfabetización emocional que debe estar muy clara, la empatía, aprender a escuchar a los demás y una reflexión. Es cuanto, gracias. Bonsoir mes amis, je m'appelle Jesús-Osvaldo Martínez Méndez, j'ai étudié les langues et je vais parler des emociones. Bueno, las emociones no son más que un conjunto de sentimientos o estados psicológicos que le dan al ser humano de acuerdo al momento y en el lugar que está.
tenemos aquí la tristeza, la ira y el miedo. La ira se da cuando el ser humano está enojado. El ser humano cuando está enojado se siente impotente, no sabe qué hacer y eso lo lleva a hacer cosas que no debe. La tristeza, se dice que la tristeza es el único sentimiento que nos hace saber cuando algo es muy importante para nosotros. Cuando estamos tristes nos damos cuenta lo importante que es el ser humano para nosotros o las cosas que perdemos. El miedo es el susto, el terror, etc. La alegría no es más que la felicidad, estar contento, feliz. El amor es el enamoramiento, sentir un sentimiento muy profundo hacia una persona, de felicidad. La sorpresa es cuando nos llega algo que no esperábamos que no iba a llegar. Así nos sentimos con sorpresa. La adversión es cuando el ser humano es antipático, cuando el ser humano siente náuseas o asco hacia algo. La vergüenza es la pena, cuando nos sentimos apenados, cuando nos sentimos humillados por algo que quizás hicimos mal y no debíamos hacer, etc. This time was a pleasure to me be here with you guys. I finished my exposition and have a nice. Good afternoon, people. It's good to be here tonight, and I would like to share some information. I would like to talk about the particularity of the emotional brain. I mean, the emotional mind. So, all we know that the brain is divided into two parts. We know that the rational parts, we think about logical things, and rational things, we reflect about situation. But with the emotional mind, we think about abstract things that makes us feel really good. So I would like to share tonight very good thing about this. And with the brain, with that part of the brain, is located in the right hemisphere, and just think about this. And you can feel love just for the reason that you have that part of the brain. If not, you wouldn't feel that. So the brain, that part of the brain is really good. So you think about an event that has taken place in the past, and good things, good memories, and you think about that today, you can feel the same emotion that you feel in the past. So, and I would like to share more that the part of the brain is creative. You can create things, you can feel passion, as I said before, love, that is the most important things. Peace, you can feel all good emotion with this part of the brain. So, you think about events in the past, as I said before, and those events comes to your mind, and you release stress. So you're thinking about good things, thinking about maybe you share good time with families and with your girlfriends in the past. So another things I would like to share, with that part of the brain, you can feel empathy from the other people. I mean that if someone is sad, you can feel that. That can be contagious to you, because you're gonna feel the specific things that that person is feeling at that specific moment. And it's very important, because if someone is happy, you can feel that happiness. And that person can transmit those emotions for us. Can be positive or can be bad. And that's the good things about that reality of the childhood, how children share themselves, and they treat themselves
they don't think about rational things. They just think about living the moment. That's that makes you feel alive, and everything makes you feel good. So to conclude, I want you to experience good memories when you are at your home, and you will feel what I'm talking about tonight. So thank you. Hi, my name is Meredith Ramirez, and I will be talking about the circuits of fear. The circuits of fears is nothing less than a part of our brain that is called the tonsils. The tonsils are connected to our brain and are the ones who send the reaction for you to feel fear in any situation. Once there was a girl that she was having a strange disease in which her tonsils were not working well. She was ready to know what fear was, but she was not able to feel it. Fear is nothing more than when we are able to know in which situation we react in a moment. For example, whenever you're feeling fear and you're like reading in a book in your house and something's happening around, like for example, you feel the wind, or you feel that a cat passing by, or the trees are moving, you as a person, if you're comfortable in the area that you are staying at, you will be able to know how to calm down yourself. But if you are moving into a place in which you are not confident in, you will start reacting different about showing up what fear is. For example, you can have a reaction like your heart will start bumping up really fast, you get nervous, just start shaking, and immediately through your mind passes a lot of images of possibilities of wrong, bad things that could happen around you. The tonsils are this part of your brain in which we can control as well. But it is very important to us to take care of it, because whenever we have a really fear reaction that can cause us a shock, and we could stay in sickness or into bed. Also, the tonsils are connected with something that we call hippocampus. These two are in charge to let you know when fear is on the way or you can control it and how to react. This girl that the scientists were called as SM, they said that they don't know the cause why she lost their tonsils, but she was not able to react at any situation. For example, we as normal persons, if somebody comes to us with a gun, we are going to be like reacting in the way back because we're going to feel the fear. Our heart is going to start like reacting, and we're going to show it and people around can feel us. But what is happening with this girl was that she could know that that situation was furious, that she knows that that was dangerous, but she cannot express any reaction to anyone. It is good for us to know that anytime we eat, we need to try to help us brain eating healthy food so we can be able to take care of our brain so we can have good reactions in front of everyone. Thank you very much. Muy buenas noches, mi nombre es Javier Núñez Polanco y esta noche voy a hablarles acerca del consorcio de WT Grant, los componentes activos del programa de prevención. El ser humano tiende a nacer con un cuerpo pero no con habilidades. Esto quiere decir que las habilidades se aprenden, no nacemos con ellas. Dentro de las habilidades de las cuales nosotros podemos aprender están las habilidades emocionales, habilidades cognitivas y habilidades de conducta. Dentro de las habilidades emocionales podemos encontrar, identificar y etiquetar los sentimientos. Podemos saber cómo se siente cada persona dependiendo de la expresión en la que nos muestre. Expresar los sentimientos. Cada ser humano sabe cómo expresar los sentimientos y emociones hacia otras personas. Evaluar la intensidad de los sentimientos. A veces nos sentimos con ira, con miedo, con asco, felicidad, pero depende de qué tanto sentimientos sentimos, de esa forma vamos a actuar. Podemos aprender a controlar los sentimientos, ya que estos pueden ser dañinos si salen de nuestro control. Demorar la gratificación. Esto significa que por cada cosa que hagamos no vamos a recibir algo. Controlar los impulsos. Por cada cosa que sentimos no debemos actuar impulsivamente, puesto que esto trae consecuencias. Debemos pensar antes de actuar. Reducir el estrés, ya que esto, como en el trabajo, nos produce estrés. Algunas
situaciones cotidianas. Conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones. No es lo mismo pensar en hacer algo que hacerlo. Habilidades cognitivas. Dentro de las habilidades cognitivas tenemos hablar consigo mismo, hablar con uno mismo. Esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer a otras personas, pues nosotros nos cuestionamos. También a saber leer e interpretar los indicadores sociales. Esto significa qué significamos nosotros dentro de un marco social, quiénes somos o cómo podemos vernos ante la sociedad. Dividir en pasos los procesos de tomar decisiones en la resolución de problemas. Esto nos permite identificar un problema, tomar las decisiones correspondientes. Comprender el punto de vista de los demás. Al igual que todo el mundo, sabemos que debemos respetar las decisiones y los puntos de vista de cada persona, puesto que es muy importante respetar a cada persona que nos rodea. Comprender las normas de conducta. Tanto en la escuela como en las universidades debemos identificar las normas por las cuales las instituciones están regidas. Así podemos conllevar estas normas y hacerlas nuestras. Mantener una actitud positiva ante la vida. Eso nos permite saber bien lo que vamos a hacer. La conciencia de uno mismo es saber quiénes somos. Las habilidades de conducta, entre ellas se encuentran las no verbales, que están las que hacemos con gestos, y las verbales son las que podemos discutir nuestras decisiones. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Emily Reyes y hoy les estaré hablando sobre apéndice del currículum de Social Science. Conciencia de uno mismo. Conciencia de uno mismo no es más que observar a sí mismo. Es la voz en tu interior que te dice las cosas que están bien y que están mal. Toma decisiones en el momento en el cual una persona se encuentra en su vida y cuál es la mejor decisión que ella cree que debe de tomar. Dominar los sentimientos es dominar cuando tengo ira, cuando tengo estrés, cuando tengo dolor, cuando tengo tristeza, cuando tengo felicidad. Es aprender a reconocer y controlar mis sentimientos detrás de ellos. Manejar el estrés. Todos en nuestras vidas tenemos un punto de mucho estrés, pero debemos de aprender a conocer qué es eso que te causa ese estrés. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los problemas que te causan que tú tengas tanto estrés? Es aprender a reconocer en qué momento de tu vida tú tienes ese estrés que te carga tanto. Es aprender a buscar la forma de meditación, de relajación, con lo cual una persona se pueda sentir más cómoda. Empatía. Es aprender a ponerse en el lugar de los demás, es aprender a escuchar, es valorar los sentimientos de otra persona, es ayudar a una persona sin esperar nada a cambio. Comunicarnos, es aprender a desarrollar un tema con una persona, es hablar de cualquier tema, es comunicarse con una persona, es hablar, es comprender y entendernos. Aprender a valorar. Aprender a valorar es aprender a valorar una relación, es aprender a valorar los sentimientos de los demás, es aprender a valorar una amistad, una relación. Intuición. Es hacer pautas en tu vida, tú sentir las cosas que tú crees que pueda pasar en un futuro. Autoaceptación es reconocer mis debilidades, es aprender de las cosas que Dios me hizo así, es aprender a conocer mis gestos, es aprender a conocer cuál es mi fortaleza, qué es lo que me intuye para yo ser así, es aceptarme como el Señor me hizo. Responsabilidad personal es asumir un compromiso con lo cual usted decidió hacer, no importa lo que sea, pero yo soy responsable de eso que yo decidí hacer. Asertividad es una persona que defiende sus derechos, es una persona que pelea por los derechos de los demás. Dinámica de grupo es cooperar, es saber cuándo yo debo mandar, es saber cuándo yo debo obedecer. Solución de conflicto. Solución de conflicto es yo darme cuenta cuál es mi conflicto, qué es lo que me lleva de que yo sea así, cómo yo debo resolver los conflictos que yo pueda tener con mis padres, con mis compañeros, con mis amigos. Bien, muchas gracias. Hasta aquí mi parte, un placer. Dobrý večer, jmenuji se Petr Janovec. Buenas noches, mi nombre es Pedro. Voy a hablar de los resultados del aprendizaje social y emocional.
Se han hecho varios estudios en diferentes estados de Estados Unidos y para ver los diferentes cambios en los niños, los cuales dieron un avance positivo. Los niños se notaron más responsables a la hora de entregar las tareas, no tenían excusas, llegaban a tiempo, se notaron más asertivos, más colaboradores, mejor comprensión de los demás, más considerados e interesados, más estrategias prosociales para los problemas interpersonales, más armoniosos, más democráticos, más habilidades de resolución de conflictos. En Seattle se hicieron estudios con 3 diferentes grupos de niños, en los cuales estaban los niños sordos, los regulares y los niños especiales. Y los resultados fueron mejoran habilidades cognitivas sociales, mejoran emoción, reconocimiento y comprensión, mayor autocontrol. Todos sabemos que los niños especiales se mueven mucho, ¿verdad? Son hiperactivos, así que mejoraron su autocontrol. Mejor planificación para la resolución de tareas, más pensamientos antes de actuar, resolución más eficaz de conflictos, clima más positivo en clase, y estudiantes con necesidades especiales, mejor conducta en clase. Eso quiere decir, se portaban bien, había menos pleitos, tolerancia a la frustración, habilidades con los compañeros, participación, como dije, participaban más, sociabilidad, se ayudaban entre sí, si había algún problema, si alguno de los estudiantes tenía algún problema, se buscaban para ayudarle, para resolver el problema. Sí. Bueno, hasta aquí mi parte. ¿Qué les dije? Excelentes exposiciones, magníficas, espléndidas. No encuentro otras palabras. Yo espero que ustedes lo disfruten en su casa. Antes de terminar, quisiera despedirnos con uno de los participantes en otro idioma. Ellos son de lenguas modernas. Estamos desde la Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata, en Puerto Plata. Espero que ustedes puedan disfrutar esto a plenitud. Excelentes exposiciones del libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Rafael Osborne, un servidor. Feliz Navidad, y los dejo a ustedes como participantes para despedirnos. Chao. それじゃテレビとかパソコンの皆様、見てくれたありがとうございます。話の会話はここまでです。面白かったと願っています。そしてもう一度ありがとうございます。気をつけて皆様ありがとう。 No, yo espero que no haya dicho algo de compuesto. Que la reina se gastó. Que la exposición fue hasta aquí, que muchas gracias por verlo y que espero que haya sido interesante para ustedes.